¡Paró la bufa! ¡No! ¡Otro offside! Acá está. ¡Ajo! Mufasa, vete, Mufasa. Usemos el último recurso. Está bien, espera. ¡Pato! ¡Trae vinagre! ¡Ya! ¡No! Nos vamos en primera ronda. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Un día esquivo para la suerte en el fútbol y otro día de preocupación para el mercado financiero en el arranque de esta semana corta que ya la semana pasada nos había puesto en alerta por un aumento de 13 pesos de la cotización paralela más consultada, el dólar blue, que cerró la semana pasada en 306. Hoy volvió a subir, 308 pesos vale el blue, y más alarmante todavía es la dinámica que adquirieron el dólar bolsa y el contado con liqui, los otros dos dólares paralelos de más referencia, que tocaron 330 en el caso del contado con liqui y 312 en el caso del dólar bolsa. Esta escalerita es solamente noviembre, ¿eh? Atención, solamente noviembre. Es la primera corrida que enfrenta Sergio Massa como ministro de Economía, un ministro que está obviamente muy preocupado por esta situación, que procura exhibir fortaleza, mostrarse al mando, mostrarse en control, como diría Miguel Pichetto, con los recursos que tiene a mano, ¿no? Trajo de China una ampliación, una especie de refresh del canje de monedas con China que permite usar los yuanes que tiene el Banco Central depositados allí para intervenir también sobre el mercado único y libre de cambios. Pero claro, la tensión se acumula y esta suba de los dólares paralelos financieros, además, se da en un contexto en el cual el Ministerio de Massa ya anunció que las empresas, cuando les falten dólares para importar, que a muchas les faltan, la semana pasada ya hablamos de esto en nuestro segmento final de Chimentos, el Yo no te lo dije, bueno, es el corrillo en todo el mundo empresario, la falta de dólares oficiales. Ahora vas a tener una información exclusiva también referida a este asunto, al bien más escaso y más codiciado de la economía, que son esos dólares. Ahora, esta escalada se da en el contexto de que ahora se pueden usar dólares propios para importar. Entonces, quien no tenga acceso a los oficiales a 170 pesos, ¿qué va a hacer? Va a usar los que valen eso. Y la pregunta es, ¿se va a trasladar a precios esta brecha de casi el 100% que hay entre el dólar mayorista y estos paralelos financieros? Bueno, esa es la gran pregunta, es la pregunta del millón, el gran desafío que enfrenta el plan de congelamiento de precios de la canasta básica de Massa, el que anunció Matías Tombolini antes del viaje a Francia y a Indonesia que emprendió el ministro junto con el presidente, y sobre lo cual vamos a hablar en instantes con Emanuel Álvarez Agis, uno de los economistas más importantes en este momento de la Argentina, un tipo escuchado a ambos lados de la grieta, muy escuchado por el establishment, con clientes realmente del máximo nivel aquí en la Argentina, y ex viceministro de Axel Kicillof, todavía con puentes tanto con Massa como con otras patas del Frente de Todos. En instantes vamos a conversar con él sobre esta situación especialmente delicada. Pero, ¿qué es lo que hace que suba el dólar? ¿Qué es lo que hace que todo el tiempo estemos ante esta zozobra, aunque ahora nos ocupen otras zozobras como la de esta mañana? Bueno, lo que hace que suba el dólar es que el Banco Central se quedó sin reservas. Lo difícil es entender por qué el Banco Central se quedó sin reservas después de 2 años y medio, 3 años,
como los que viene de tener la Argentina en materia de exportaciones e importaciones. Mira, este dato lo dio hoy a conocer el INDEC. Es el acumulado enero-octubre de este año y lo puse en comparación con el año pasado, el anterior y el anterior. Exportaciones e importaciones. Fíjate, lo que dio a conocer el INDEC hoy es que en los primeros 10 meses de este año exportamos por 75.000 millones e importamos por 70.000. Eso da ese saldo de 4.400. Es un saldo muy inferior al del año pasado para esta misma altura del año. ¿Por qué? Bueno, porque las exportaciones crecieron mucho menos que las importaciones. Había un saldo de 13.955 millones a esta altura del año positivo. Pero fíjate lo que había sido 2020, con exportaciones muy inferiores, precios de los granos que exporta Argentina y los cereales muy inferiores, pero también precios de la energía muy inferiores, la energía que importa Argentina y que es lo que explica aquel salto, el salto de 2021 y de 2022 en las compras al exterior. Ahí se habían acumulado 12.000 millones de diferencia. E incluso en el año de la debacle de Macri había habido también una diferencia que, bueno, no acumuló tanto como esos últimos 2 años, pero que también acumulaba un saldo. Me voy a concentrar en el periodo del Frente de Todos para mostrarte eso que se acumula abajo, los números magenta, los rositas. ¿A dónde se fueron esos 30.000 millones de dólares? ¿A dónde se fueron? ¿Quién se los llevó? Bueno, hoy vas a tener acceso a un material exclusivo. El INDEC muestra esta información, la información agregada a nivel país. También te dice, bueno, se importó tanto en insumos, en bienes de capital, se importó tanto en materias primas, se exportó tanto en manufacturas industriales, agropecuarias y demás. Hoy lo vas a conocer por empresa. Vas a ver qué empresas individualmente accedieron a más cantidad de este bien, el más preciado de la economía, dólares al precio oficial. Me podrán decir, las importaciones se inflaron por lo que aumentó de precio el flete, que este año, es cierto, vale el triple, hasta el cuádruple, traer un container, por ejemplo, de China, que lo que valía hace un par de años. Mirá, acá tenés desde también 2019 el costo en dólares por tonelada de las importaciones que mide el INDEC. Y es cierto, aumentó. Pero aumentó de 60, 50, allá bajó en la época de la pandemia a 50 dólares por tonelada. Claro, no se movía mucho en ese momento. Después aumentó por la dislocación justamente entre oferta y demanda y llegó este año a ese nivel de 150, 140. Niveles que, como te digo, triplican, en algunos casos más, lo que valía hace un tiempo. Ahora, ¿esto explica la diferencia de importaciones de este año? No. No, porque precisamente son 150 dólares por tonelada. De lo que estamos hablando es de un agujero de miles de millones de dólares. Y lo que vas a ver ahora es que la tan mentada avalancha de importaciones puede haber tenido sus ventajeros y sus beneficiados en algunos sectores, pero la verdad, lo que se importó en términos comerciales es lo que necesita importar la economía para seguir funcionando. Repito, hay avivadas, no están en estos primeros puestos, pero vos acá vas a ver cuáles son las empresas que más accedieron a dólares oficiales a lo largo de este 2022. Es un dato que obtuve de la consolidación de la operatoria de comercio exterior de todos los bancos, porque repito, esta no es información pública. Con cada una de estas empresas intentamos comunicarnos o nos comunicamos en muchos casos, porque claro, todas tienen su justificación. Fíjate, las 3 primeras usuarias de dólares oficiales son 3 empresas bajo control estatal. YPF tiene mayoría estatal, la mitad flota en bolsa y las otras 2 son estatales. Camesa y la ex Enarsa son las empresas que estuvieron encargadas de traer barcos de combustible para las centrales térmicas, de traer gas natural
para complementar la oferta local y abastecer la demanda, también para abastecer las centrales térmicas. Y en el caso de YPF trajo gasoil, a lo loco, que no alcanza el gasoil que se refina en Argentina para alimentar los tanques de todos los autos. Bueno, solamente entre esas primeras ya se llevaron 10.000 millones de lo que te mostré, son 70.000 a lo largo de este año. O sea, ese fue un factor. Después viene Raízen, que es Shell, que también trajo gasoil. Viene Techint, atención a esto, Ternium es la división de aceros planos de Techint, el grupo de Paolo Roca, que trae gran cantidad de insumos para producir acero en la Argentina. Después viene Toyota, que es la mayor exportadora de vehículos de la Argentina. Toyota hace camionetas para toda Latinoamérica desde acá, pero claro, para eso importa también piezas de vehículos y vehículos con los cuales compensa esas camionetas que le vende a otros países. Después tenés estas dos empresas del sur, Mirgor y Newsan, dos empresas que producen electrodomésticos, sobre todo electrónicos, para todo el país. Y que, claro, insumieron cada una cerca de 1.000 millones de dólares. Hasta acá tenemos el giro normal de la economía. Es cierto, acceden a algo a lo que, por ahí si vos tenés una pyme, un taller, lo que sea, me estás mirando y me decís, no puedo traer un insumo, botones para la camisa. Bueno, sí, claro, es esa tirantez. Pero estas empresas necesitaban esos dólares para producir. Fíjate quién está en el puesto número 10, el Ministerio de Salud, trayendo vacunas. Volkswagen, también otra de las líderes del sector. Pan American Energy, petrolera, que también trajo del exterior parte de lo que necesita para trabajar en Argentina. Repito, son las empresas más grandes de la Argentina. Ahí está Ford. Con Ford nos ha costado comunicarnos, pero bueno, Toyota tiene una balanza claramente superavitaria. Y es cierto, usó esos 1.172 millones de dólares, pero generó más al exportar. Las otras terminales en algunos casos sí, en otros no. En algunos casos compensan. Globalmente tienen un déficit importante, el doble que la industria electrónica, las terminales automotrices más las autopartistas. Y claro, lo que se expresa acá es el problema estructural, la necesidad de dólares que tiene la economía argentina para seguir siendo una economía industrial, que quizás sería peor si no lo fuera, porque tendría que traer todo terminado. Aparece Fiat Auto, ahí debajo de Ford, aparece Syngenta, que es una de las acopiadoras de granos y cereales, pero también proveedora de fertilizantes, de insumos agroquímicos. Acá, en estas 15, en los 15 principales importadores de los primeros 10 meses de este año, tenés buena parte de los dólares que se fueron por importaciones. Y aún así, no te explicás cómo fue que el Banco Central perdió casi 10.000 millones de dólares de las reservas, a pesar de haber tenido un superávit comercial, por lo menos, descomunal. Y teniendo un superávit comercial descomunal y un control de cambios, un cepo que impide que haya fuga masiva como en la época de Macri, de todos modos cayeron las reservas. Vamos a hablar de esto con Agis porque tiene mucho que ver con la estabilidad de precios. La suba del dólar de hoy, la suba del dólar de la semana pasada, vuelven a empujar un incremento del ritmo de inflación que ya está altísimo, está al 6-7% mensual. Claro, mirar los importadores es mirar solamente una parte de la película. El déficit de los intereses y el capital de la deuda externa de las empresas, que también las empresas pagaron con dólares oficiales, es algo que no entra en esta ecuación, que no entra en esta lista. Esta lista que me costó conseguir, como les digo, es una lista que no es de información pública. La otra, la de qué empresas pagaron deudas con el exterior, es mucho más sensible en términos políticos. Y ojo, porque con ella también se están tirando
los distintos bandos en pugna dentro del Frente de Todos. Fíjate este gráfico del CIFRA, del Centro de Estudios y Formación de la República Argentina, que usa mucho Cristina Fernández de Kirchner para algunos de sus análisis. Acá está puesto la balanza energética, que es la que habitualmente se culpa por la penuria, la sequía de dólares de este año, y esos pagos de deuda de las empresas al exterior. Los pagos de deuda están en azul. Lo naranja es el saldo comercial energético. Cuando va para abajo es que nos costó dólares y cuando va para arriba es que nos trajo dólares. Claro, en la época de Macri traían dólares en 2016 y 2017 estas empresas porque se endeudaban. Y después, esas mismas empresas le pidieron al Banco Central de Alberto Fernández dólares para desendeudarse al tipo de cambio oficial. ¿Qué hacían con los dólares baratos que conseguían las empresas en la época de Macri? Bueno, vaya uno a saber, en algunos casos invertir, en otros casos ahorrar, guardar, atesorar. En cualquier caso eran mucho más baratos. Después vino la debacle y todas esas barras azules son las que les vendieron a estas empresas, ya no para producir, como la lista que te mostré antes, sino para saldar sus deudas con el exterior. ¿Qué dice Cifra? Que el déficit de intereses y capital de la deuda externa del sector privado hasta mitad de este año, o sea, en 2 años y medio del Frente de Todos, se comió el 65% del superávit comercial acumulado en el mismo tiempo. O sea, 2 de cada 3 dólares que juntamos vendiendo trabajo argentino al exterior, se lo llevaron las empresas que pagaron capital e intereses de su deuda al mismo exterior. Incluso si descontamos de ahí la parte de deuda en dólares que se pagó a los bancos locales, que el Banco Central igual computa como deuda externa porque es en dólares, tenemos que es cerca de la mitad lo que se comió esta cuenta. 15.000 millones de los 30 y pico mil que te mostré acumuló como saldo positivo nuestra economía. Bueno, con esa sequía de dólares, con una inflación que ya está instalada por su propia dinámica inercial en torno al 100%, Sergio Massa se aferra a lo que ya denominó como la única ancla que tiene este programa económico, que es el Fondo Monetario. Tuve que ir a buscar esa declaración porque lo dice así de clarito. Hace un tiempo, cuando todavía no se había aprobado esta revisión, que ahora vuelve a estar en debate y que va a exigir que una delegación viaje la semana que viene a Washington para discutir estos temas. Y claro, Massa está apoyado en Kristalina Georgieva al decir que es su única ancla, está apoyado de un modo bastante inequívoco. Decir que el fondo es la única ancla implica concederle al fondo un poder importante, que por supuesto, si no hay otra ancla, es el poder que tiene. Eso es de lo que habló Sergio Massa con Kristalina Georgieva en este viaje donde se encontraron. Un viaje donde además también intervino Alberto Fernández en la discusión, donde se reactualizó el debate por los sobrecargos, de lo cual ahora vamos a hablar un cachito, pero básicamente lo que actualizó también es el ajuste. Para cumplir con la pauta de ajuste que a principios de año nos presentaron como muy suave, muy leve, muy ligera, bueno, ahora hay que hacer un esfuerzo importante. ¿Por qué? Porque dice el propio Massa, lo que me dejó Guzmán es un desastre. Gastó mucho en la primera mitad del año y ahora hay que pisar el freno como lo estamos haciendo. De hecho, hoy salió un dato que da cuenta del tamaño, la dimensión de ese ajuste. En octubre los ingresos fiscales subieron 95% interanualmente y el gasto primario subió 63,5%, con una inflación interanual que es del 88%, con lo cual los ingresos están muy por encima y los gastos están muy por abajo. Hoy también se conoció que el salario mínimo vital y móvil, lo decía hace un ratito Mariano Martín acá, va a aumentar un 20% en 4 cuotas desde diciembre. Pero claro, se va a ir a 69.500 pesos
el salario mínimo vital y móvil, que debería cubrir la canasta, esa es su definición, vital, quiere decir que alcanza para vivir, recién en marzo del año que viene. La canasta ya vale 139.000 hoy. En marzo va a valer mucho más. ¿Cuánto va a subir el mínimo? 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero y otro 3% en marzo. Eso quiere decir que va a empatar o perder con la inflación si la inflación sigue siendo la misma que hasta ahora. Claro, en lo que va del año, ustedes me dirán, ¿ganó? ¿Perdió? Perdió. 75% subió contra 77% que hay de inflación en los primeros 10 meses del año. Es un ajuste fiscal, un ajuste monetario y un ajuste de ingresos, como los que habitualmente dictamina el Fondo Monetario, pero que no está dando el oxígeno que el gobierno preveía que le iba a dar. Es un ajuste que enfría todo menos los precios. Y que, para peor, se complica en la propia interna del gobierno que no para de agudizarse. En este contexto conflictivo, con Messi más condicionado que Scaloni a partir del resultado de esta mañana, volvió Martín Guzmán. Martín Guzmán dijo que Máximo Kirchner actúa como un chico caprichoso que con él enfrentó argumentos ridículos en la negociación, que le pedía un acuerdo a 40 años, algo que no está en el menú del fondo. Claro, tampoco estaba en el menú del fondo el préstamo que le dio a Macri, que salteó todos sus estatutos, 1.300% de la cuota de Argentina. Pero no solo dijo que Máximo Kirchner actuó como un chico caprichoso, dijo esto. Ahora, el problema también es que la vicepresidenta, que resulta ser su madre, lo cual no es un detalle menor, le da ese poder a alguien que no está capacitado para ejercerlo de una forma responsable. No es solo contra Máximo Kirchner, a quien se le animan también otros dentro del oficialismo, es contra Cristina que está hablando Martín Guzmán. Una Cristina que dio el paso al frente, lo vamos a hablar un rato con Lucía Isikov, y que se plantea ya como candidata o como ordenadora para el año que viene. Claro, lo haría en un contexto de muchísimo condicionamiento por parte de este Fondo Monetario, al que ahora ya no le puede decir no, fue una deuda fraudulenta, porque lo votó por más de 200 votos afirmativos el propio oficialismo en el Congreso, el acuerdo este que se firmó en enero. El Fondo Monetario, a su vez, está atravesando varios cambios. Mirá, este hombre que tengo aquí a mi lado es Ilan Goldfagen, que es un economista brasileño, viene de dirigir el departamento del hemisferio occidental, o sea, el área de América del Fondo Monetario, y fue electo este fin de semana al frente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, un papelón del gobierno argentino postulando y luego retirando una candidata para al final terminar apoyando a este brasileño que propuso Bolsonaro, pero ratificó Lula. Va a reemplazar a este hombre, a Mauricio Claver Carone, que era enemigo de Argentina durante la primera parte de este gobierno, porque le había dado la orden al fondo de violentar sus estatutos y prestarle a Macri esa plata, 45.000 millones de dólares, para que gane la elección. Después lo dijo en una conferencia en Chile por Zoom. Después boicoteó al gobierno argentino porque quería poner a Vélez en su lugar en el BID. Y al final terminó los abrazos con Massa liberando fondos que antes le retaseaba a la Argentina para luego ser eyectado por un escándalo de Alcoba del propio Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, ahora va a ser Goldfagen. Goldfagen es un hombre ortodoxo que francamente no tiene mucho margen en el BID, pero que no fue aliado de Argentina en el Departamento de América. Todavía no se sabe quién lo va a reemplazar. Sí se sabe que Georgieva llevó a su lado a Julie Kozak, la que negoció el acuerdo con Guzmán, con Sergio Chodos y demás a principios de este año y todo el año pasado, la llevó como vocera en lugar de Sherry Rice, que son internas de Palacio, pero que tienen muy pendiente a un gobierno que, como digo, está atando su suerte a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, a esto se suma la suba de intereses
que puede ser otra forma de correrle el arco a la Argentina. La Argentina paga sobrecargos por estar hiperendeudada, pero además paga una tasa base. Esa tasa base saltó de 50 a 250 por las subas de tasa de interés de este año. Entonces, esos son como $1.000 millones más por año de costo de este acuerdo. Y si este acuerdo llega hasta 2025, como está previsto, y se juntan ahí los pagos de la deuda privada, los de del Fondo Monetario, y hay que renegociarlo todo, vamos a seguir un tiempo largo con el Fondo Monetario. Claro, si la tónica va a ser de ajuste, va a ser muy difícil que tenga lo que ellos llaman sostenibilidad política. Y va a ser obviamente muy difícil también que no sobrevenga otro gobierno de otro signo político a partir del año que viene. Ahora, el problema es que en cada crisis, aún superada, lo que queda es un escalón de pobreza superior. Mirá, lo resumió, y con esto cierro, lo resumió Claudio Lozano, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Claudio Lozano, en este grafiquito. Mirá la escalera de la pobreza. Estas son las crisis desde antes de la dictadura hasta ahora. Cambia de color porque esta es una medición de pobreza y a partir de 2006 empieza otra por la manipulación de los índices de Guillermo Moreno. Pero fíjate vos, cada pico, que son las barras grises, con el pico de aumento de la pobreza por cada una de las crisis, deja un escalón superior de pobreza tras de sí. Aún cuando se recupera y cuando baja, por ejemplo, baja después del efecto tequila, la pobreza, se estaciona en un nivel superior, baja después de la hiper y se estaciona en un nivel superior, bajaba después de la crisis de deuda de los 80 y también se estaciona en un nivel superior. Y fíjate, aunque el kirchnerismo genera una baja sostenida, aún medida así, esto no es el INDEC de Moreno, esto es una medición que utiliza Lozano paralela y no contaminada por esa manipulación. Bueno, aún así, esa baja que consigue el kirchnerismo, lo que hace la crisis de Macri es dispararla, la pobreza, y ahora la recuperación del año pasado la bajó, pero a niveles mucho más altos que antes de Macri. Si la vida a partir de ahora va a ser una vida de ajuste, es muy poco probable que ese nuevo piso se perfore. Y la verdad que no ofrece otro escenario esta coyuntura económica. Por eso es una jugada difícil la que hace Cristina Fernández de Kirchner, que el jueves, la última vez que habló, procuró no hablar directamente de la agenda económica, pero que juega a un opoficialismo que, bueno, va a haber que justificar el año que viene, cuando se pongan en juego los resultados económicos de este gobierno y cuando ya haya quedado bastante lejos el desastre de Macri. Las encuestas hoy dicen que la incertidumbre es total. Ayer dio a conocer una de la Universidad de San Andrés, por ejemplo, más de 1000 casos presenciales, que dice, por fuerza política gana indecisos. Después viene Juntos por el Cambio, después muy cerquita viene el Frente de Todos y después bastante lejos viene la ultraderecha. Pero la que gana es indecisos. Todos los dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición tienen más imagen negativa que positiva, mucha más imagen negativa que positiva en esa encuesta. Y hablando ya concretamente de intención de voto. Es un escenario, repito, muy incierto, un escenario en el cual la moneda está en el aire. No es el mejor contexto para intentar calmar la incertidumbre que tiene a los mercados tensos porque vuelve a subir el dólar. Antes de hablar con Agis, ¿de qué nos va a hablar en un ratito Lucía Isikoff? Buenas noches. Buenas noches, Ale. Vamos a hablar de por qué Cristina rompió el tabú y ahora tiene un discurso sobre seguridad. Mira, interesante. Vamos a ver las razones detrás. Entonces, y con Gaby Vulcano, buenas noches. Buenas noches, Ale. Lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con qué pasa en el PRO respecto al discurso, si hay que derechizar o no el discurso teniendo en cuenta las diferencias que hay dentro de Juntos por el Cambio. Gracias, me voy ya mismo, ya mismo vengan conmigo por aquí. Buenas noches, Emanuel, gracias por venir a Brotes Verdes. Ale, ¿cómo andás? Gracias por invitar. Placer tenerte acá porque además te veía todos los lunes en Desafío. Sí, cuando con Esloto es un placer volver. El librito. Es un placer volver y ver que un loco se pone a explicar gráficos raros en televisión. Es lo que nos toca, ¿no? Totalmente.
Vos tenés otra cuenta de la que hace Sergio Massa respecto de la guerra, porque él ahora en esta cumbre y le manda a decir también a esta nueva reunión que hay en Washington, dice que nos costó 5.000 millones de dólares. Te voy a decir algo que va a hacer que destruya mi credibilidad. A ver. Si a mí me lo preguntara el fondo, también diría que nos costó 5.000 millones de dólares. Pero la realidad es que hay que tomar en cuenta todos los efectos de la guerra. La guerra subió el precio del trigo, subió el precio del girasol, subió el precio de la soja y subió el precio del GNL. Cuando vos haces toda esa cuenta, te da en realidad un efecto positivo por unos 3.000 millones de dólares. Positivo. Claro, porque lo que subió el GNL te lo empatás con trigo y girasol. El GNL es el gas licuado que se trae en barco, carísimo. La energía que traes que subió mucho el precio. Ahora, con trigo y girasol más o menos que empatás, ¿no? El precio multiplicado por el volumen de la cosecha. Cuando le agregás soja, para el año pasado te da unos 3.000 millones de dólares adicionales. Lo cual tiene sentido porque no solo entró en guerra uno de los principales productores de energía a nivel mundial, También uno de sino también dos potencias agropecuarias. Claro. Entonces los precios terminaron subiendo mucho. Lo que pasa es que, como mostrabas vos al principio, de todos esos dólares nos quedó poco y nada. ¿Quién se lo llevó? Mira, vos mostrabas ahí, yo me quedé mirando el segundo gráfico porque la verdad no hay que ser economista para entenderlo. Vos lo que mostraste es que las compañías trajeron 9.000, 10.000 millones de dólares de deuda privada, externa, con Macri, y si no hice mal la cuenta, ya pagaron 28.000. Entonces pagaron más deuda que la que trajeron. Está raro. Con dólares oficiales. Que a Claro. una pyme que nos está mirando y que necesita insumos no se los dan. Y además con un agregado, que es que esa deuda en la etapa de Macri no tenían la obligación de vendérsela al Banco Central, como sí pasaba hasta 2015. Vos en 2015, si conseguías una deuda para producir, un banco afuera te prestaba 100 millones de dólares. Vos tenías la obligación de agarrar esos 100 millones de dólares, mostrarle el contrato de deuda al Banco Central, entonces decirle, mirá, lo tengo que pagar, el principal de la deuda lo tengo que pagar dentro de 4 años, pero por semestre voy a pagar intereses por 6%. Entonces, voy a venir cada 6 meses y te voy a pedir el 6% de lo que tomé. Y en 4 años te voy a pedir los 100. Entonces el Banco Central te decía, perfecto, usted me vende los 100 millones de dólares, yo se los compro y cada 6 meses viene y yo le doy los dólares para pagarlo. Cuando viene Macri elimina esa obligación. Entonces vos te podías endeudar con un banco afuera, con tu propia compañía, y no tenías la obligación de informarlo al Banco Central. Entonces, termina la etapa de Macri, viene la mala y nos aparece una cola de compañías en el Banco Central diciendo, che, yo tomé deuda con Macri. ¿Y para qué la usaste? No, le pagué directo a mi importador, le giré dividendos a mi casa matriz. Probablemente, ponele que ya todo verdad. Ahora, había una pregunta razonable, es, che, no la trajiste, pero ahora querés que la paguemos desde acá. Primera pregunta. Segundo punto. Hay muchas compañías que están empezando a anticipar pagos de deuda el año que viene. Uno iría, desde el punto de vista macroeconómico, bueno, tal vez mejor despejar 2023, que es un año electoral, etc. Ahora, el punto es que no hay dólares. Entonces, despejar 2023 con una cosa que hoy no tenés. Entonces, ¿Eso qué es? ¿Descoordinación? ¿Es No, falta no. de rumbo? ¿Es que no están de acuerdo posta y cada uno hace lo que quiere? No lo sé, es un gobierno muy exótico en la manera en la que gestiona. Es un gobierno donde vos preguntás hasta hace un tiempo, ahora tal vez con Massa cambió, ¿quién es el responsable de los dólares? No sabés. ¿Quién es el responsable de la inflación? No sabés. ¿Quién es el responsable del crecimiento? No sabés. Hemos visto estas peleas en público, no es que yo te lo digo porque tengo información de adentro del gobierno. Ahora, lo que sé es que en mi vida vi una administración de las divisas tan desastrosa como en estos últimos 3 años. Ponele que ahora Massa sí tenga el joystick y todos los controles y todo. ¿Por qué se ve empujado después de haber juntado a un costo muy alto, que fue concederle a los agroexportadores un tipo de cambio preferencial, algo que no se vio tampoco nunca No, claro. en el mundo? ¿Por qué ahora se ve empujado a negociar otro y más caro? Porque le están pidiendo 2.35, 2.25, 2.35 de dólar soja. Y segundo, junto con eso, ¿para vos conviene hacerlo? Vos tenés hijos, ¿no? Sí. ¿A qué edad le diste por primera vez una tablet a tu hijo? Y a Manu a los 6 y me arrepiento. Sí, ¿Por qué? No, 5. ¿Por qué te arrepentís? Porque ahora está mucho más tiempo del que quisiera. Claro, bueno, el dólar soja es como una tablet, digamos. Una vez que se lo das, después te la va a pedir todo el tiempo.
Es Y una si metáfora tiene- más sana que la Muy anterior. sana. Y si tiene hermanitos, los hermanitos te la van a pedir también, ¿eh? Sí, claro. Sí, Bueno, a, Maite, entonces- a Maite le tuve que dar más. Ahí estamos con la soja. Y ahora viene el vino y te dice, che, yo también quiero $1 para mí. Y la soja te dice, yo a 160 te voy a vender si te acabo de vender a 200. Ahora, pongamos esto en su justa medida. Estuvo muy bien como una herramienta de emergencia para salir del pozo de reservas donde agarra Massa. Pensá que Massa agarra con el Banco Central con $1.000 millones. Hmm. Eso es menos de una semana de importación. Sí, sí. Ahora, Es una empresa de estas que mostré recién. claro, ahora, de ahí para adelante tenés que resetear la economía. No pensar que metés $1 soja y esto funciona. Y ese reseteo yo no lo veo con el agravante de que ahora pusiste el incentivo y sin el incentivo nadie te vende. Pará, ¿qué quiere decir que no ves el reseteo? No, para vos, por ejemplo, no va a funcionar contra la inflación el programa Yo lo que Precios no veo, Justos? lo que no veo y nunca le pedí al dólar soja es que te fabrique dólares. Lo que hizo el dólar soja es adelantarte unos dólares que son los que no tenés Está ahora. bien, pero lo que nos dijo Massa fue junto a estas reservas para tener una espalda, poder defender la cotización del oficial y que se frene la inflación, digamos. Lo que él dice Bueno, es... pero juntó 5 y ya vendió 1,5. Sí, Entonces no está pasando la dinámica que pero vos querías Precios hacer. Justos no viene a intentar Pues tapar ese La agujero. inflación puede bajar, subir, quedar igual. La dinámica de los dólares en el corto plazo va en paralelo. En tu informe del viernes, creo, decís que no la ves. En precios justos me decís. Sí, A en la ver, inflación en general. yo en precios justos digo lo siguiente. Primero, los congelamientos cuando se instrumentan bien, en el corto plazo siempre bajan la inflación. En el corto plazo siempre bajan la inflación. Este congelamiento, o este acuerdo de precios justos, mitad congelamiento, mitad no, en las primeras semanas de noviembre se está registrando una baja. Se está registrando una baja. Después de un aumento preventivo previo, ¿no? Cuando avisaron. Poco aumento preventivo porque este equipo económico tuvo la pericia de evitar el aumento precautorio. Digamos, de evitar el aumento precautorio. Entonces, ¿estás viendo un efecto de desaceleración de la inflación? Sí, con, para mí, 2 puntos que son los sensibles. El primero, si vos querés que todo suba al 4, pero seguís devaluando al 7, estás pensando que los productores de alimentos de Argentina van a relegar 3 puntos de precio en dólares por mes, 4 meses Que seguidos. van a perder guita a propósito, sí. Está raro. A mí me parece que eso no va a pasar. Entonces, por algún lado va a acomodar. ¿Por qué lugar me preocupa a mí que acomode? Si el productor te cumple el acuerdo en supermercados e hipermercados, pero para cumplírtelo ahí, te lo compensa en el chino y en el almacén de la esquina, Estamos fritos porque se compra más en el chino que en el supermercado. y peor, compran más los pobres en ese lugar que en el supermercado. Porque vos para ir una vez al mes al supermercado, tenés que gastar Ok, de no la ves 50 ni lucas loco. para arriba. No la ves ni loco. ¿Qué hay que hacer para vos, Emanuel? Yo creo que a esta inflación tirarle con cosas chiquitas es un error. Me parece que hay que enfrentarla de frente y hay que meter una bomba. 100 puntos de inflación, no puedes ir bajándola de a poco. ¿Qué es una bomba? Una bomba es un plan de estabilización bien hecho y con un objetivo que no termina en que baje la inflación. Yo quiero bajar la inflación para que suba el salario. A ver. Y acá está la diferencia. Hubo, te diría, 12 años en la economía argentina, los 12 años del kirchnerismo, donde un montón de analistas decían, con 25% de inflación, no puede crecer el poder adquisitivo del salario, no puede bajar la pobreza. Era mentira. pasaban Vos las acabas de dos mostrar que con sus bemoles eso pasaba. cosas. Sí. Bueno, estamos cayendo en una falacia de composición, que es, como con 25 se podía, con 100 también. Con 100 no se puede. Entonces, con 100, para que el poder adquisitivo suba, en vez de tratar de que un sindicato saque 140 en la paritaria, lo que hay que hacer es bajar la inflación. Rápido, no de a poquito. ¿Qué es una bomba? Insisto. Te lo digo rápido. Mi impresión. Voy a decírtelo rápido y admite discusiones, preguntas, dudas. Hay que devaluar. Hay que subir las retenciones. Hay que subir el salario más que lo que devaluás. Y hay que subir las tarifas más que lo que subís el salario. Y al otro día, sí, hay que congelar todos los precios de los bienes durante 6 meses. 6 meses de congelar un nuevo combo de precios relativos. Exacto. Muy distinto, que me sea mucho Muy más caro usar la luz y el gas. Pero mucho más barato comer, vestirte y comprarte un aparato electrónico o un electrodoméstico. O un auto.
y viajar afuera o comprar dólares para ahorrar. Sí. ¿Cómo haces para que esa devaluación no le pegue al poder adquisitivo? Porque te acabo de decir que subís el salario más que lo que subís la devaluación, más que lo que devaluás. Pero además... ¿Y no se retroalimenta? Pero además, estás poniendo retenciones. O sea que el salario va a subir más en comida que en ropa. Claro. Hay un desafío político ahí, ¿no? Que es Desafío que político, económico, técnico. Y yo te lo estoy diciendo en 3 oraciones. Soy consciente que es complejo. Soy consciente que el desafío político es, digamos, máximo. Porque acá hablas de subir las retenciones y te empiezan a cortar la 9 de julio. Sí, sí. Yo Eso por derecha, pero por izquierda te podría decir, es un programa de devaluación compensada Sí, exacto. típico de que en su momento ha impulsado el Fondo Monetario. No, la devaluación compensada fue la respuesta de los economistas estructuralistas a los programas de ajuste del fondo, que aparece en los 50, 60 y 70 en respuesta a qué cosa? A los acuerdos con el fondo de los 40 y los 50. Ellos lo que dicen es, te voy a pagar Eso la lo que dicen retención. es, devalúa, no hagas más No, no, nada pero porque si subís las retenciones caen las exportaciones, devalúa, el mercado empieza a exportar un montón y la economía vuela. ¿Qué es lo que dice Macri hoy? Claro, y en la ¿no? Argentina sabes Es que lo que hizo Macri en un punto, devaluar, además, ¿no? O sea, devaluar y bajar las retenciones. sí. Entonces, ¿por qué yo hoy digo devaluar y no lo decía hace 6 meses? ¿Por qué? Porque yo hace 6 meses creía que no Sí, había que claro. devaluar. ¿Por qué? Porque ahora tenés los efectos de una devaluación, porque te quedaste sin dólares, con lo cual los bienes importados los encareciste. ¿Cuánto encareciste los bienes importados? Suponete que hoy una de esas compañías va a buscar una importación al Banco Central. Le autorizan la importación, pero le dicen, la vas a pagar en 180 días. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Traigo un container que me lo autoriza el Banco Central. Sí. Mi proveedor me banca a esperar 180 días. Ya es mucha confianza. Ya es una cosa, ya Sí. entramos a la categoría milagro. Pero ponle que ocurre. Si a los 180 días quiero tener la capacidad de recomprar ese container para mantener mi fábrica a ese nivel, ¿a cuánto tengo que vender el container? Hoy en pesos. El dólar se devalúa 7 por mes. 180 días al 7 mensual, 50%. Claro. Entonces estás pagando el costo de una devaluación de 50%. ¿Por qué? Porque te quedaste sin dólares hoy y le decís, te lo voy a dar dentro de 180 días. Dios te ayude dentro de 180 días, pero ponele. Pero no tenés la parte buena de la devaluación, que es que no te vende solo el sojero, te vende todo el resto. Y no te piden otro caramelo, otra tablet. Es cierto que esa compensación vía retenciones puede ayudar a evitar que la devaluación se traslade al precio de los alimentos, porque no es que vas a poder Pero vender el mismo insisto, trigo. el salario está subiendo más que la devaluación. O sea que en harina, en pan y en carne, el poder adquisitivo sube. En ropa y en celulares sube, pero menos. ¿Cómo haces? En luz, en gas, en agua y en colectivo, baja. ¿Cómo haces? Perdón, Sí. porque si no podría venir a decirte acá, Ale, hay que subir el salario y congelar todo el resto. Me dan besos acá en la esquina. Pero ¿de dónde saco la guita? No, y además el Fondo Monetario te diría que no, porque seguirías teniendo el agujero de los subsidios. Exacto. Ponele que te diga que sí a ese Te combo que empieza a decís gustar, vos. ¿eh? No. Mirá que lo estoy chequeando. Vos sos un punto importante de este chequeo, ¿eh? Mirá. Lo que no me gusta es pensar que de repente esa retención no compense el aumento de alimentos que genera la devaluación y que además el shock regresivo que hubo, cómo se enriquecieron los ricos después de la pandemia, durante y después de la pandemia, Sí. no se vea compensado tampoco en términos fiscales. Pero siempre que devaluaste y pusiste retenciones, el precio interno quedó el neto entre el dólar y la nueva retención. No, pero el rico que se compró los dólares baratos tiene un shock de riqueza nuevo porque subía el dólar, porque vos subiste el dólar. Por supuesto. Tengo 2 opciones ahí. Lo voy a buscar con una escopeta o lo convenzo de que el nuevo tipo de cambio es sostenible. ¿Y quién te dice no vende los dólares y hace un departamento Lo de en el Néstor. pozo? Lo de Néstor. Lo que pasó con del Néstor. post-2001, claro, donde todo el mundo estaba largo en dólares, o sea, donde todo el mundo estaba tapado sí. de dólares, Sí. no en el sistema financiero argentino, y dijo, che, acordate, Sí. era 4, saltó uno y dijo, va a ir a 10. Entonces la gente dice, no vendas por las dudas. Cuando volvió a 2,70, llorando, pero la gente vendía los dólares. Me acuerdo. De hecho, lo hablé mucho con Miguel Peirano, ministro en ese momento, que me decía, mirá que están ganando mucha guita. Fue un efecto riqueza, ¿eh? Obviamente, el rico de la Argentina, que con los dólares que tiene ahora afuera se puede hacer una torre, por ahí se va a poder hacer una torre y media. Pero hoy
no se hace ni una ni media. No se hace nada. No, Está claro. esperando que ocurra la tragedia. Lo que pasa es que fueron muchos años de un poder adquisitivo muy bajo que se recuperó de a muy poquito, hasta 2011 cuando se dio la gran salto. Exacto. Y ahora ya estamos en uno muy bajo. Ahora estamos Venimos de 6 años de... Ahora en el sector privado estamos en el mismo nivel que hizo que Macri no reelija, que en la región es una anomalía. Y en el informal estamos 15, 18 puntos abajo de eso. Es tremendo. Por eso te digo que mi preocupación es que yo veo hoy un gobierno que no tiene un programa antiinflacionario decidido, contundente. No. Y una oposición que tiene un programa antiinflacionario que Que ya- consiste básicamente en bajar el salario. Y que ya probó además. Pero y vos falló. viste que la oposición dice, che, los precios de las tarifas están atrasados. Yo digo, tienen razón. Dicen, los precios de los alimentos están adelantados. Tienen razón. Del salario no hablan. No, sí hablan. Dicen que hay que bajarlo porque hay que reducir la indemnización, que hay que facilitar el despido. Dicen que hay que bajarlo. Bueno, ¿sí? Sí. qué sé yo. ¿Qué dicen tus clientes, Emma? ¿De este combo? Y de la posibilidad de que el año que viene alguien gane la elección y ordene esto. Mira, yo veo tanto adentro de Argentina como afuera un descreimiento muy fuerte de que la sociedad argentina se banque un ajuste estructural. Ajuste estructural significa congelar las jubilaciones, eliminar el aguinaldo, cambiar la ley de contrato de trabajo, bajar los programas sociales, La de Macri. echar gente en el Estado. Macri Milei. ¿Qué es lo que dice el libro de Macri? Por eso no estoy armando un espantapájaro, sí, es lo no. que dice el libro de Macri. Yo veo mucho descreimiento de que eso tenga un apoyo social contundente, porque yo te pongo este programa arriba de la mesa y vos me decís, a ver, pensemos, bueno, ¿qué pasa? Sí. Te pongo el otro. El otro es así. Para que la inflación dentro de 3 años baje, te saco el aguinaldo, te elimino los planes sociales, te congelo las jubilaciones Sí, sí. y te echo 10.000 tipos en el Estado. Es increíble que además lo digan antes de una campaña electoral, pero bueno. Increíble sería que se vote, pero de vuelta, Cristina se fue con 25 de inflación, Macri la puso en 50 y ahora la tenemos en 100. Eso quiere decir que este plan, el que me acabas de detallar, es el de un bloque económico significativo. ¿El de Macri? No, el tuyo, el que vos me acabas de decir. No, a mí me parece que el problema que tiene este plan y el desafío político que enfrenta es que ¿con quién crees que te tenés que pelear? Como actor económico, nombre, apellido, no importa. No, primero, ¿con quién tenés que pelear? Está bastante claro. Primero es quién lo puede llevar adelante. ¿Vos lo podés llevar adelante? ¿Vos lo querés llevar adelante? Voy un punto antes, pará. Y ahí te vas a dar cuenta por qué muchas ganas no me dan. Porque te tenés que pelear con todos, literalmente. ¿Por qué? Si sube el salario. Sí, pero lo subo yo, no lo suben los dirigentes sindicales. Ah, vos querés una suma fija como Cristina. Yo quiero una paritaria centralmente planificada. Porque los dirigentes sindicales son igual de combativos o igual de colaboracionistas, vos ponés el adjetivo que quieras, que hace 10 años. Durante los primeros 6, con la paritaria, lograron que el poder adquisitivo del salario subiera. Durante los últimos 4, no lo están logrando. Entonces el problema no es el dirigente sindical, el individuo, no es la herramienta, la paritaria, es la inflación. Le estamos tirando con lo mismo a un bicho que parece igual, pero es distinto. Te tenés que pelear con los dirigentes de los movimientos sociales. Te tenés que pelear con las empresas, porque cuando le diga la parte de evaluar, te van a aplaudir. Cuando le diga la parte de las retenciones, te van a putear. Y cuando le diga la parte del congelamiento de precios, te van a querer voltear. Ahora vos decís, me voy a apoyar en los sindicatos, a los cuales le vas a decir, no, aguantame con la paritaria 6 meses. Me voy a querer apoyar en los movimientos sociales, que me van a decir, anda a cagar, razonablemente. Entonces, lo que digo es, necesitamos un estadista, no un tipo que pueda escribir eso en un Excel, que soy yo. A ese programa te tiene que invitar la política. ¿No es Cristina? No lo sé, no la veo a Cristina poniendo como principal foco de su discurso económico la inflación. La veo poniendo el problema del bimonetarismo. Mi diagnóstico es que el problema de la moneda viene después de la inflación. Pero además Cristina tiene otro desafío, que es que este es su gobierno, ¿no? Bueno, por eso, el principal punto para mí sería, che, lo que armamos no funcionó, ¿y por qué? Yo veía recién la discusión de Guzmán y las respuestas y qué sé yo. A mí, la verdad, calificar a Máximo de caprichoso, a Cristina de madre de Máximo, digo, Cristina es la madre de Máximo, como que eso resumiría, a mí me parece
digamos, simplificar la política. Te lo iba a preguntar, pero me pareció una boludez al lado de esto que era más importante. Pero voy al trasfondo de eso. Lo que sí me preocupa es que a este acuerdo con el fondo, que te puede gustar, no gustar, la contraposición que yo he visto en público, porque política se hace en público, ¿no? La contraposición que yo he visto en público es, había que negociar más y comunicar mejor. Esa es la alternativa a lo que firmó Guzmán. Teníamos 1000 palos cuando estábamos negociando con el fondo. ¿Cuánto más había que negociar? Porque, déjame ponerte esto arriba de la mesa, Ale. Si a mí el 10 de diciembre del 2019 me decías, Emma, vamos a romper con el fondo, porque el acuerdo fue político, sí, claro, es indignante, hay que ponerse el casco y aguantar. ¿Estás para ministro de Economía? Sí. Me decías, Emma, no nos da la fuerza, hay que cerrar con el fondo rápido, lo mejor que se pueda, pero rápido. ¿Estás para ministro de Economía? Sí. ¿Y por qué no estuviste? Ahora, si me decías, vamos a hacer lo siguiente, vamos a estar 3 años pelotudeando, perdiendo dólares, y cuando lleguemos al acuerdo con el fondo, el kirchnerismo la va a votar en contra. Yo te digo, no, déjate joder, Ale, ¿para qué voy a ser ministro de eso? Sí, es una locura. Además no va a pasar. Ahí tenés la respuesta. Gracias por venir, loco. Gracias a vos por invitar. Pausa y volvemos con Aisikov, con Vulcano y con un Yo no te lo dije cargado de información propia. Quédate. Esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. El pequeño planeta azul está hecho pelota, y no me refiero al hambre, la pobreza, la contaminación o la guerra. La Tierra está hecha pelota porque comenzó el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y por un mes los seres humanos solo piensan en el balón y no en el hambre, la pobreza, la contaminación o la guerra. Y los que más piensan en eso son, por supuesto, los argentinos. Bueno, los argentinos quieren la copa y las copas. Es curioso que en un país que se llame Qatar no se pueda beber alcohol. Pero esa no es la única curiosidad de este mundial. En el primer partido entre Argentina y Arabia Saudita ocurrió algo que parecía imposible. No, y no va a ser un gol a Arabia. Graba esto, vale, graba esto. No va a ser un gol a Arabia. Mira. Ahí viene, la concha de tu madre. Puede llegar a ser un meme total. ¡Gol de Arabia! ¡No te puedo creer! Bueno. Puede fallar. En algún momento, el fútbol fue definido como la dinámica de lo impensado. Y que Arabia Saudita le ganara a uno de los favoritos del Mundial, definitivamente no lo había pensado nadie. Ni siquiera los sauditas. Bueno, viendo cómo festejan, entiendo que el gobierno de Arabia Saudita haya decretado feriado luego del triunfo. Nadie quiere cruzarse en el trabajo con un hincha que arranca puertas o dispara una AK-47 cuando está contento. Los argentinos, en cambio, no estaban para nada contentos luego del partido. Cerrá el culo, la concha de tu madre. Cerrá el culo, hijo de puta. Cercato, capo. Claro, si alguien necesitaba un feriado, eran los argentinos hoy. Después de levantarse a las 7 de la mañana para ver a su equipo debutar con una derrota, los argentinos tenían menos ganas de ir a laburar que Macri. Hablando de Roma, el expresidente argentino hizo algo que está terminantemente prohibido. Sabemos que ganar un mundial es muy difícil, lo hablábamos Rodolfo hace unos días, porque cuando empieza la eliminación directa hay que tener una cuota de suerte en el fútbol. Pero la verdad que estamos entre los 5 o 6 para ganar. Es sabido que no se habla de ganar antes de empezar un partido porque eso produce el efecto contrario. A eso los argentinos lo llaman mufar. Y hay gente que de tanto producir ese efecto se lo llama mufa. El señor Macri estuvo hoy en el estadio mirando el partido rodeado de miembros de la aristocracia catarí. ¿Será que él ya es consciente de que es mufa y por eso no anuncia nunca su candidatura? ¿Se puede concluir que usted puede ser candidato o no puede ser candidato? Yo siempre he dicho que no me subí y nadie, no me gusta que ni me bajen ni me pongan. Entendido. Igual son raros los seres humanos con eso de la mufa. Nosotros venimos hablando hace rato de Macri y no pasa nada. ¡Se está incendiando el estudio! ¡Anula mufa! Habló Cristina, Lucía Aisikov.
Habló Cristina y en su última intervención en La Plata la semana pasada hizo un claro viraje sobre un tema que instala, que pone en agenda, que es el tema de la seguridad o de la inseguridad. Vamos a escuchar qué es lo que decía. Los argentinos debemos incorporar al debate y al acuerdo democrático el tema seguridad. Un tema complejo, pero que hoy sufre el conjunto de la sociedad argentina. Hay que terminar con debates absurdos, porque la democracia tiene una deuda en materia de seguridad de la vida de los vecinos, de las vecinas, de los habitantes. Ningún partido político lo ha podido solucionar. Y por favor terminemos con ese debate berreta de los mano dura, de los garantistas por un lado, los mano dura. Miren, muy berreta el debate, y muy cínico y mentiroso además. Miren. Sí, es notable, Lu. No solía hablar de esto, no suele hablar incluso el peronismo de esto en general, ¿no? Sí, o el kirchnerismo, el progresismo, hay que ver hasta dónde lo acotamos, pero es cierto que es un tema que incomoda. ¿Y por qué Cristina hace este viraje? Primero podemos pensar que hay dos planos, ¿no? Grandes rasgos. Uno que tiene que ver más con lo personal, porque lo hace después del atentado que sufrió, donde ella pide y quiere poner el ojo en cómo actúan y qué es lo que pasa con las fuerzas de seguridad, pero después hay, por supuesto, un plano político que tiene que ver con que, bueno, hay un kirchnerismo que necesita volver a enamorar al centro, volver a buscar esos votos, y Cristina además en ese discurso lo que propone es específicamente mandar gendarmes al conurbano bonaerense. Sí. Le está hablando a la provincia de Buenos Aires, está hablando de, bueno, su mayor interés, que es su bastión, ¿no? La provincia de Buenos Aires y el conurbano. Y además, suponiendo que ahí va a tener candidatos muy enfocados en la seguridad, porque digo, vas a tener probablemente a Santilli como candidato, a Ritondo como candidato, y en términos nacionales a Patricia Bullrich. Es un debate que el kirchnerismo no puede esquivar y que además hoy en día el kirchnerismo no está cómodo hablando de economía. Entonces, Cristina mete este tema en la agenda, insiste, digo, habla mucho en el discurso en términos de seguridad y realmente hizo ruido o hace ruido, y es raro, ¿no?, escucharla hablar de esto, pero Cristina lo que propone, y ahí decías, bueno, es un debate berreta, mano dura versus garantismo. Sí. Dice, es berreta, ella busca como una tercera posición. En realidad el kirchnerismo siempre habló, y Cristina siempre habló de esto, ¿no?, de tener una mirada integral, pero hablaba de tener una mirada integral y tenía un foco más en lo social, en la educación, en el largo plazo. Ahora habló de gendarmes en el conurbano. Entonces tiene una relación histórica, te diría, compleja, que atravesó distintos momentos el kirchnerismo con la seguridad. El momento, digo, de Cristina, primero, bueno, con Néstor Kirchner tiene como emblema y como bandera la no represión, pero las fuerzas de seguridad estaban sobre todo a cargo en términos políticos de Aníbal Fernández. Y Cristina tiene un hito y tiene estas figuritas, ¿no? Te voy a mostrar las figuritas de la seguridad del kirchnerismo. Este es pero son como las del Mundial, Lu. Son como, sería el equipo. Justo hoy, ¿te parece? Sí, me dio cosita, lo pensé, a ver si gana o pierde el kirchnerismo con esta figura, pero son lo que tiene para ofrecer. O lo que tenía, ¿no? Lo que tuvo en términos en el pasado, en realidad. Nilda Garré es como la que resume la doctrina, podemos decir, la doctrina Garré de Cristina. Se crea el Ministerio de Seguridad, antes no tenía este rango, en 2010, después de la represión de la federal en el indoamericano, y Cristina la lleva ahí a Garré, pero además presenta el ministerio en La Rosada con organismos de derechos humanos, con las abuelas, con las madres y seguramente con el visto bueno de Berbisky como un mentor casi ideológico de lo que iba a hacer ese Ministerio de Seguridad. Es lo que se suele ridiculizar como garantismo. Garantismo, tal cual, por eso te decía, bueno, pero... Me la guardo yo esa. Te la quedas, bueno. Pero, bueno, después viene, obviamente, en los años de Macri,
todo muy resumidito, pero la doctrina Chocobar. Pero te iba a decir algo importante. Nilda Garré, y Cristina hace alusión a esto en el discurso, manda gendarmes en el operativo Centinela, y después tenías el operativo Cinturón Sur para la ciudad de Buenos Aires, pero en el Centinela manda gendarmes, 6.000, Cristina lo anuncia, a la provincia de Buenos Aires, a los municipios del conurbano. La diferencia ahí estaba, y vos decís, si Cristina ya lo hizo, ¿es nuevo esto? Bueno, pero tenías como un discurso, y me lo decía alguien del kirchnerismo, holístico, que englobaba todo lo que querían hacer en materia de seguridad. Hoy está más aislado. Aníbal Fernández lo tenés ahí y Aníbal Fernández no está contento con lo que dijo Cristina. Aníbal Fernández no está contento, le dice a Cristina, bueno, ya hay conducción política de las fuerzas, esta conducción soy yo, y es mentira que se han sacado a los gendarmes de los distintos lugares del país, los gendarmes están donde tienen que estar. Buena foto elegiste. Quien sí está contento, y dijo, es música para mis oídos, ¿te imaginas quién? Este señor. Ahí está, Sergio Berni. Yo acá te los traía a los dos porque estuvieron en una disputa, ¿no? En lo que fue el mandato de Alberto Fernández. Porque viene, bueno, ¿cómo viene la seguridad en el mandato de Alberto? La pone a Frederick, que tiene un perfil más de la línea Garré, pero, bueno, más académica. Sí. Todo lo contrario a lo que dijo Cristina el otro día y todo lo contrario a lo que es Berni. Un Berni que dice, bueno, música para mis oídos, claro, pero y por suerte va a darle más poder a las fuerzas. Pero a la vez, Berni es la mano dura, como dijo Cristina, que es una discusión berreta. Berreta. Todo eso lo simboliza Berni. La mano dura. Bueno, Berni hoy igual yo no me aferraría mucho a Berni porque está en el ojo de la tormenta, lo venimos diciendo hace 3 años, claro, literalmente. Sí. Pero esta vez parece que, bueno, después de la represión en el partido de Gimnasia, se dice que Cristina le ha soltado la mano, puede llegar a ALAC a ocupar ese ministerio, absorbiendo lo que es justicia y seguridad en la provincia de Buenos Aires, pero más allá de los nombres, Ale, la pregunta que queda acá flotando es si puede haber una tercera posición en términos de, la respuesta fácil es que sí, ¿no? En términos de garantismo y mano dura. Pero ¿qué decís? Yo creo que políticamente, más que filosóficamente. y en este momento, la respuesta rápida al corto plazo y lo electoral te lleva, y Cristina lo ve, a tomar medidas muy específicas que tengan un impacto fuerte, como mandar gendarmes al conurbano. ¿Dónde está el largo plazo? ¿Hay pensado qué es lo que se quiere hacer con las fuerzas de seguridad? ¿Qué es lo que se quiere hacer con la bonaerense? ¿Por qué sostenés hasta ahora a Berni en la provincia de Buenos Aires? Bueno, son muchas preguntas que todavía no cierran en un programa que se pueda traducir fácilmente. Gracias, Lu, completísimo. Vení, acompáñame que voy al encuentro de Gabriela Vulcano. Nos pasamos al lado de la oposición, porque en la oposición también está un poco el debate de dónde enfocarse y cómo plantarse ante estos problemas, con un sesgo, bueno, con menos dudas por lo menos a la hora de girar a la derecha, ¿no? Sí, ahí, ¿qué es lo que están mirando en Juntos por el Cambio y puntualmente en el PRO? ¿Cuánto miran a la figura de Jair Bolsonaro, de la que hemos hablado tanto? Y ahí aparecen distintas posiciones. Lo que sí te aseguro, Ale, que están mirando todos en el PRO siempre son las encuestas. Sobre todo cuando quedan a la vista las tensiones que vemos de manera cotidiana en el PRO. Y ahí la pregunta que se hacen es, bueno, ¿nos conviene o nos conviene dejar afuera mostrar estas internas? ¿Dónde posan los ojos? Bueno, en lo que te decía, en estas encuestas donde aparece que cada vez que se pelean, bajan en intención de votos. Y la pregunta es, ¿a quién van esos votos? ¿A quién van? Bueno, ¿a quién se te ocurre que pueden llegar votos de Macri, votos de Rodríguez Larreta, a Milei? Bueno, a Milei. Justamente a Javier Milei, y ahí aparece la discusión interna hasta qué punto hay que derechizar o no el discurso. Para recuperarlos. Justamente, para recuperar, para de alguna manera disputar ese voto que se le puede llegar a ir a Milei. Todavía falta mucho, estamos recién terminando el 2022. Es interesante lo que decís porque Larreta a cada rato parece como siguiendo la encuesta del Focus Group de esa semana, ¿no? Y a veces le dice que hay que derechizar y a veces le dice que no, ¿no? Sí, hay veces que él da un pequeño volantazo en su discurso, pero se mantiene en que el discurso que garpa y que sobre todo va a garpar el año que viene es el de centro, mantenerse en el centro.
Quien no cree eso es Patricia Bullrich, donde todo el tiempo ella de alguna manera se muestra como la representante de lo que sería Milei, pero dentro de Juntos por el Cambio. Conmigo no te metas que te rompo la cara. Claro, y también está muy enfocado todo en su figura como ex ministra de Seguridad. Y algunas de las críticas que le hacen algunos de sus adversarios dentro del PRO, y te diría que cerca de ella misma dicen, bueno, no alcanza a mostrarse como ex ministra de Seguridad, sabemos que en los temas de seguridad está clarísimo qué posturas tiene, pero para ser candidata a presidenta se necesita más. Entre los puntos que destacan, que todavía no consigue mostrar Patricia Bullrich, tiene que ver con el programa económico, más allá de que está trabajando Luciano Laspina con ella, y sí, cada vez que puede plantea cuál es la idea de él en caso de transformarse en ministro de Economía, si Patricia Bullrich gana las elecciones el año que viene. En economía, por lo menos por los economistas que pude hablar yo dentro de Juntos por el Cambio, hay menos diferencias que en estos otros temas políticos o sociales. Eso también quizás barra la idea de una división tan fuerte entre halcones y palomas, ¿no? Porque están medio juntos los economistas. Sí, en eso se parecen, es verdad, y en lo que se están diferenciando tiene que ver con estos modos, estos discursos que se dan para afuera, y ahí es donde tal vez me enfocaría en la figura de Mauricio Macri, donde él trata de, por un lado, de contener al histórico votante Juntos por el Cambio, donde están incluidos los populistas light, que él desprecia, pero son parte del electorado de Juntos por el Cambio, y al mismo tiempo acercarse al discurso de Milei. Hace muy poquito tuvo unas declaraciones bastante fuertes, queriendo o no queriendo, te diría que algunos me dijeron no fue tan sin querer, declaraciones respecto a que Alemania era un partido... ¿Lo tenés? ¿Lo tienes, Rodo? Sí, creo que lo tenemos, a ver. Portugal, muy buenos jugadores. Francia tiene muy buenos jugadores, último campeón. Y Alemania nunca se la puede descartar, porque raza superior, siempre juegan hasta el final. Pero estar ahí es algo que nos tiene que mover. Así que ojalá que no nos caigamos como en esta última vuelta, que la anterior, que nos caímos muy rápido. No, bueno, más allá de lo mufa, de todo lo que dijo ya Hugo Neptuno, ¿en serio me está diciendo que dijo esto a propósito, lo de Alemania raza superior? Porque pidió disculpas. Pidió disculpas, pero algunos dijeron, me dijeron que, bueno, fue queriendo sin querer. Wow, qué bárbaro. ¿Quién lo criticó, Ale? ¿Quién se te ocurre que dice, no, che, me parece que se te fue la mano con esto, Sí, no sé, Larreta, por ejemplo. No, mirá quién lo dijo. Javier Milei. Ah, mirá. Nos sorprende Milei diciendo Mauricio Macri aquí se equivocó feo. No creo que lo haya hecho con mala intención, pero aquí sin dudas la erró. Ah, muy amigablemente lo critica igual. Y sobre todo lo critica como si fuera parte del espacio político de Macri. Eso es algo que llama la atención. Bueno, el que sí se viene diferenciando, que lo decíamos al comienzo, es Horacio Rodríguez Larreta, donde apuesta a mantener un discurso más de centro. De hecho, en estos últimos días, después de que falleció la titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, ningún integrante de Juntos por el Cambio se pronunció públicamente. Sí lo hizo una ministra de Horacio Rodríguez Larreta, estamos hablando de María Migliori, que habló sobre este tema a través de un tuit. Dijo, bueno, Eve fue símbolo de lucha impulsando una agenda de justicia y derechos humanos en Argentina. Un grupo de madres que con valentía le hicieron frente al momento más oscuro de nuestra historia, y consulté a ver si Larreta le había molestado esto y dijo que no, que por el contrario le parecía que estaba bien que se hubiera pronunciado así, él no lo iba a hacer. Y que lo que me dicen es, va a continuar por la senda del discurso moderado, porque considera que hay un gran número de personas que de manera silenciosa están pidiendo terminar con la tan llamada y mentada grieta. Gracias, Vulcano. Vamos a ahora volver sobre un tema que tratamos la semana pasada, que es político, obviamente, pero que está un poco por encima de esta coyuntura.
Entrevistamos a Mauricio Lazzarato, es uno de los teóricos de la izquierda italiana más importantes, vivos. Es parte de una tradición, la tradición post-operaria italiana, con Toni Negri y con otros referentes de los años 2000, 2000 y pico, en su momento muy influyentes. Bueno, estuvo acá en la Argentina la semana pasada, compartimos 5 minutitos de la conversación con él sobre la guerra. En este caso hablamos sobre Latinoamérica y sobre si Latinoamérica, precisamente, puede ser escenario de una guerra también. No le pido una profecía como Nostradamus, pero la deriva de este capitalismo de guerra puede llegar a Latinoamérica también para empujar ese avance del capital y esa redistribución regresiva. ¿Hace falta que la guerra físicamente tome lugar en el territorio? En Amérique latine, je ne sais pas. Disons comme ça que les premiers laboratoires du néolibéralisme étaient l'Amérique latine. Les premières les guerres après Chili, mais après l'Argentine, le Brésil, toutes les coups d'État qui ont mis ensemble économistes néolibéraux et militaires, gestion. Donc c'est parti de l'Amérique latine. Le grand expériment, c'est après le coup d'État, aussi bien les grands théoriciens du néolibéralisme sont allés rencontrer Pinochet, Friedman et Hayek, les deux. Et donc, je ne sais pas, maintenant, disons comme ça, on va vers une rupture de la mondialisation et on va essayer de la reconstruire de façon très politique, c'est-à-dire les États-Unis ont dit très clairement qu'ils vont utiliser plutôt les Mexiques, plutôt que d'envoyer en Chine. Ils essayent de construire une mondialisation plus restreinte avec des pays qui sont sûrs. Nearshoring, pero en la région. Exactement ça. Mais la Chine est obligée de réorganiser complètement l'Europe aussi, avec l'Allemagne au centre, la Russie. C'est-à-dire qu'il y a une réorganisation qui va être difficile à mettre en place. Et je ne pense pas que ça... Donc ça risque d'être une guerre qui va durer pas mal de temps parce qu'on ne voit pas comment on peut sortir de la guerre. Parce que la Chine n'arrivera pas à remplacer les États-Unis. Elle n'a pas la puissance économique et politique et militaire pour prendre la place des États-Unis. Ça, c'est pas possible. Les Chinois le savent très bien. Les Américains ne sont pas capables de reproduire un modèle global comme ils avaient construit. Et donc, on va, en plus, le Sud se refuse d'être intégré comme exploité dans cette situation. La crise climatique qui avance, donc il y a toutes des conditions pour qu'on ne sorte pas de la crise, en réalité. On reste dedans. Donc là, on peut avoir des ruptures continues qui vont se produire. Peut-être qu'ils vont résoudre la question en Ukraine, mais elle va se produire ailleurs. Je ne peux pas vous dire quand, comment et quand, mais à mon avis, il va y avoir des ruptures qui vont, des fractures qui vont se reproduire pendant longtemps. Jusqu'à quand, normalement, on sort de cette situation, comme la Première, la Deuxième Guerre mondiale, avec un autre mode de production. Là, on voit très mal comment on peut sortir de cette... Et quel type de nouvelles façons d'organiser l'ordre mondial on peut mettre en place. Parce qu'en réalité, le problème, ce n'est pas la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est l'ordre mondial qu'il faudrait repenser complètement. Oui, oui. ¿Por qué la izquierda y las fuerzas populares no consiguen acumular ante el malestar o a partir del malestar que genera la globalización neoliberal y sí lo hacen las extremas derechas? Là, il y aurait un très long discours à faire. C'est effectivement le gros problème de la défaite du communisme du XXe siècle. Ça a eu des conséquences énormes. On n'est pas encore capable de repenser. Todavía 40 años después. À mon avis, on n'a pas encore fait un bilan sérieux de pourquoi le communisme s'est effondré. Pourquoi le sujet classe ouvrière n'est plus central. Pourquoi le modèle léniniste qui a très bien fonctionné au XXe siècle ne marche plus aujourd'hui. Toutes ces choses-là n'ont pas été discutées de façon très approfondie. Donc la gauche, disons comme ça, elle se trouve sans un modèle politique, sans un programme, ni au niveau
révolutionnaire ni à niveau réformiste, si tu veux. Hein? Et donc, voilà, je pense que c'est dû à cette incapacité de faire, disons comme ça, les deux concepts qui étaient fondamentaux pendant longtemps à l'intérieur du mouvement de gauche, c'était le concept de guerre et de révolution. C'est deux concepts que depuis 50 ans on ne discute plus. Ni de guerre, ni de révolution. La guerre est arrivée. Nous, on avait fait un livre en 2016 en disant, qui s'appelle Guerre et capitale, où on disait, on fait ce livre parce que peut-être la guerre va arriver. Personne est entré dans le débat. Et l'autre question sur la révolution. C'est-à-dire ces deux concepts qui ont toujours été au centre de la politique, aussi bien révolutionnaire que réformiste, ils ont été refoulés. Tu vois? Oui. Je pense que c'est un gros problème. Il faudrait, et encore maintenant, on a du mal à discuter de la nature de la guerre. Hein? Qu'est-ce que c'est la guerre? Quel rapport il y a à la guerre entre le capitalisme et la guerre? Entre guerre et État? Hein? On a du mal parce qu'on a un retard. Tu prends les débats qu'il y avait au début du XXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, tout le monde discutait la guerre, qu'est-ce que c'est la guerre, le rapport capital, guerre, État, c'était là, on ne discute même pas. Même maintenant que la guerre s'est montrée, il n'y a pas une véritable discussion, il n'y a pas de catégories qui sortent, il n'y a pas un travail théorique, il n'y a pas un travail politique qui est fait sur la question. Donc c'est pour ça que la gauche, voilà, tu ne peux pas se confronter. La guerre, elle contient toutes les contradictions. Hein? Elle porte aux extrémités les contradictions qui étaient déjà là. Mais si toi tu as un discours très faible en disant ok, on fait un discours sur les salaires, tu n'as pas la capacité de t'insérer dans cette situation. Mauricio. Yo no te lo dije, yo no te lo dije, yo no te lo dije. Los chimentos de la política, la trastienda del poder, las paredes que hablan, no se puede decir nada en algunos lugares, ¿eh? ¿Quién arranca? ¿Aisikov, Vulcano? Sí, yo no te lo dije, Ale, pero hubo mucho malestar en los últimos días del colectivo feminista con el gobierno. Epa. Me vas a preguntar por qué. Bueno, lo vas a ver en una foto. 5.000 firmas juntaron para que Cecilia Todesca, 5.000 firmas de distintos espacios políticos, no solo oficialistas, para que Cecilia Todesca pueda presidir el BID. ¿Qué pasó? Bueno, consideran que el gobierno la postuló, pero terminó negociando otros cargos para la Argentina, que no fueron el de Todesca y el de una Argentina presidiendo el BID, y entre los cargos que obtuvieron fueron, por ejemplo, un instituto de género. Muchas feministas criticando abiertamente al gobierno en este sentido, diciendo, bueno, ¿qué son las oficinas de género? Las nuevas cocinas a las que nos quieren mandar a las mujeres en la política. También hicieron un pacto de caballeros. La portavoz Gabriela Cerruti le llegó a decir a una, no entendiste nada. Así que en esos términos se llevó adelante la conversación, y una pregunta que queda flotando, Ale, que es, ¿realmente era candidata o la pusieron para negociar otras cosas? Qué feo si fue así, Lu. ¿Vulcano? Yo no te lo dije, pero el senador salteño Sergio Levi, que se pidió licencia para irse de viaje a Qatar. Me estás jodiendo. No, no te estoy jodiendo. Se pidió licencia del 5 al 16 de diciembre para irse a ver el Mundial. El bloque del Frente de Todos, el interbloque del Frente de Todos, bueno, le dijo que sí, se votó en la sesión pasada, pero generó mucho enojo. Hace varios meses que él dijo, yo me voy a sacar un pasaje para irme a ver al Mundial, ¿les guste? ¿Se lo regaló para su cumpleaños? Porque ahí veo que está soplando la vela. No, ¿sabés qué pasó, Ale? El primer partido de Argentina, que fue hoy, justo coincidió con el cumpleaños del senador. No. Miró primero el Mundial y después festejó su cumpleaños. Y está esperando a ver si se va el 2 de diciembre. Tiene pasaje para el 2 de diciembre. Y lo que me decían es que él, para dejar por lo menos un poquito conforme al resto de sus compañeros del interbloque, les dijo, bueno, si es necesario, me tomo un avión y me vuelvo si necesitan para hacer una sesión, porque si no, no tienen el número. Qué abnegado lo suyo, la verdad. Gracias, Vulcano. Pobre el senador que para el cumpleaños tuvo una mala noticia, sobre todo si gastó ya la plata del pasaje, ¿no? Yo no te lo dije, pero hay una empresa que fue estatizada en este último año,
que es IMPSA. Es una empresa muy importante en Mendoza que fabrica turbinas y reactores, algo realmente muy grosso que hagamos acá en la Argentina, y que además fue a través de un mecanismo realmente inteligente, rescatada por el Estado, de tal modo que no terminó la guita en las manos de los dueños que malversaron y que vaciaron la empresa originalmente privada. Ahora, esta medida que fue impulsada por Matías Culfas enfrentó mucha resistencia de sus enemigos internos y por eso IMPSA, que tenía un plan de negocios que incluía venderle, por ejemplo, turbinas a centrales hidroeléctricas o a centrales térmicas controladas por el propio gobierno, de repente se encontró con que no se las compraban. Cuando pregunté sobre esto del lado kirchnerista, que es el que controla el área energética, me dijeron, eso es mentira, es una operación de Matías Culfas. Cerca de Culfas dicen, nosotros tenemos pruebas de que teníamos la promesa de esas compras que finalmente no se concretaron. Un episodio más, en este caso de turbinas, pero sobre la descoordinación que signó, francamente, toda esta gestión económica del 2020 para acá. Se nos acabó el tiempo. Las esperamos a partir de las 23 el próximo martes, como siempre, con Vulcano, con Aisikov, con el humor de Nahuel Prado y con este equipazo que los acompaña cada martes. Que tengan una linda noche. Chau.